Saludos a todos, mi nombre es Gabriel Ingunza, soy estudiante de cuarto año de la carrera de Medicina Humana, Universidad Peruana Cayetano Heredia y tutor de Anatomía de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de zoología de cabeza y tiene mi correo por si les queda alguna duda sobre el tema. Este es el índice que usaremos para el desarrollo de la clase. El primero es la introducción, luego veremos los huesos desde las distintas normas que se pueden ver y luego veremos de forma aislada la base del cráneo desde su vista exocranial y su vista endocranial. Y también veremos algunos puntos cronométricos y aplicaciones importantes respecto a estos. Estos son los objetivos de la sesión: identificar los huesos que conforman el neuro y el viscerocráneo, reconociendo sus principales accidentes anatómicos, describir las características osteológicas más relevantes de cada hueso de la cara y del cráneo, reconocer las diferentes normas craneales y las estructuras visibles desde cada una de estas, y analizar la organización de la base del cráneo, destacando los principales accidentes óseos y forámenes que son más importantes. Entonces, empezaremos por la introducción. De manera arbitraria yo puedo dividir el cráneo en dos porciones principales. La porción que, digamos, recubre todo el cerebro y el encéfalo en la parte más central es el neurocráneo y se compone de 8 huesos. Y la porción que forma más parte de la cara es el viscerocráneo o esqueleto facial, ¿no? Ese ya se compone de 14 huesos. Entonces, conviene dividirlos en huesos pares y huesos impares. Aquí puse al costado los que dicen dos, obviamente son los huesos pares y los demás son los huesos impares que los tenemos acá, ¿no? Entonces, así, esta imagen me gusta mucho porque aísla cada uno de los huesos. El primero es el hueso frontal, es el primer hueso impar de lo que corresponde al neurocráneo. Otro de los huesos impares es el que está en amarillo, que es el hueso esfenoides, que es el hueso que articula básicamente todos los que se articula con la mayoría de los huesos de la cara. Y los del cráneo. Es como un puente entre los huesos del neurocráneo y los del viscerocráneo. Otro de los huesos también impares es el hueso etmoides, que es este hueso que está en esta parte acá de verde. Ese hueso también es importante, comunica o permite el pasaje del primer nervio craneal, que ya lo veremos más adelante. Y el último es el hueso occipital, que el último hueso impar del neurocráneo es el hueso occipital, que se encuentra en la parte más posterior. Y los dos huesos pares que tenemos es el que está más arriba, es el hueso parietal. Es un hueso plano, no tiene muchos accidentes óseos que digamos. Y lo vamos a ver acá mejor. Y el último hueso par que tenemos en el neurocráneo es el hueso temporal. Este hueso sí es bastante importante y lo vamos a aprender a dividir para su estudio más profundo en una parte posterior de la clase. Entonces, esos son los 8 huesos que componen al neurocráneo. Ahora, al viscerocráneo hay más huesos pares que impares. Solamente tenemos dos huesos impares. Voy a empezar mencionándolos. El primero y más grande es la mandíbula, que es un hueso impar. Antes le decían maxilar inferior, pero ahora por convención se le llama mandíbula. Ese hueso es el que se articula con los dientes inferiores, se articula también con el temporal y permite la apertura y cerrada de la cavidad bucal. Es el único hueso, tocando este tema, es la única articulación sinovial que tenemos en el cráneo, es mediada por este hueso, la articulación temporomandibular. La articulación atlanto-occipital no cuenta como una articulación propia del cráneo, por eso no la menciono. Si bien es cierto, sí es sinovial, pero no está dentro de esta clasificación. Entonces, la articulación temporomandibular es la única articulación sinovial en el cráneo. Ese es el primer hueso impar, la mandíbula, y el segundo hueso impar lo tenemos a la altura del tabique nasal. En esta parte no se ve muy bien, la verdad. Es este huesito, esta parte roja de acá, es el vomer. Ese es un hueso plano también que forma la parte posterior o posterior inferior, el tercio posterior inferior de lo que es el tabique nasal. Eso con respecto a los huesos impares. Y con respecto a los huesos pares, solamente los voy a mencionar porque más adelante veremos los reparos de cada uno. Los huesos nasales o propios de la nariz, que se ubican justo en la parte más anterior, articulándose con el frontal y con el maxilar. Luego también tenemos al hueso maxilar, ya que lo estoy mencionando. Tenemos dos huesos maxilares, ¿no? Tenemos un hueso nasal acá, otro hueso nasal acá, y dos huesos maxilares, uno derecho y el otro izquierdo a esta altura, ¿no? Dos huesos maxilares. También tenemos el hueso lagrimal que está acá. Este hueso de acá es el etmoides, no se confundan, este es el etmoides. Entonces tenemos el hueso lagrimal, dos huesos nasales y el maxilar, ¿no? El lagrimal también se le dice unguis, el nasal también se le dice propio de la nariz. Otro de los huesos pares es el hueso cigomático, que lo tenemos aquí. Es un reparo muy importante, es la formación del pómulo. Básicamente nosotros tenemos el pómulo por este relieve óseo que hace el hueso cigomático, ¿no? Y adicionalmente, acá no lo podemos ver,
poquito acá, esta parte celeste, es el hueso palatino. El hueso palatino es un hueso aproximadamente en forma de L que forma parte del paladar duro. Ya lo veremos más adelante, pero acá no se ve muy bien en esta imagen, ¿no? Es el hueso palatino es otro de los huesos pares que tenemos en la bóveda, en la parte del víscero cráneo. Y el último de los huesos pares es este hueso de acá, que es el cornete nasal inferior. El cornete nasal inferior es el único hueso que forma de manera independiente un cornete, ya que los cornetes medio y cornete superior dependen del hueso etmoides o las celdías etmoidales, ¿no? Entonces, básicamente, esos son todos los huesos del víscero cráneo. Ya los tocaremos un poco más a profundidad cada uno más adelante. Entonces, vamos a ir con los huesos y las normas. Mejor dicho, vamos a ir por normas y vamos a describir algunos reparos de los huesos que se pueden ver. Desde la norma frontal, yo voy a tener primero, se ven los huesos que más se pueden ver de esta norma es el hueso frontal, que lo tenemos aquí, el hueso maxilar, tanto derecho como izquierdo, y el hueso cigomático, que lo tenemos acá. Entonces, ¿qué voy a ver en el hueso frontal? En el hueso frontal yo voy a ver las eminencias frontales, que las tenemos aquí. Las eminencias frontales son, como su mismo nombre dice, no son eminencias de manera plana que se ubican a ambos lados, ¿no? Hay una eminencia frontal derecha y una eminencia frontal izquierda. También tenemos arcos superciliares, que están a la altura de las cejas, que son estas de aquí. Son elevaciones en el margen superior de la órbita o de la entrada a la cavidad orbitaria, que es esta de aquí. Esos relieves son importantes y hay un punto que lo tenemos aquí señalado. Ese punto de relieve, aunque en el Gray lo ponen como depresión, pero es un relieve que está entre ambos arcos superciliares. Esa es la glabela. Ese es un punto craniométrico importante que también lo tocaré más adelante, pero es importante que lo vayamos correlacionando con estas estructuras del hueso frontal. Ok, esa es una de las estructuras importantes. También tenemos procesos que se va a articular. Este proceso de aquí que se va a articular con el cigomático es la apófisis cigomática del hueso frontal, que siempre es de manera, digamos, como que se complementan, entre comillas, ¿no? Porque es como que el hueso frontal se va a articular con el cigomático a través de su apófisis cigomática y el hueso cigomático se va a articular con el frontal a través de su apófisis frontal. Entonces esta articulación es la apófisis cigomática del frontal con la apófisis frontal del cigomático. No sé si me dejo entender. Otro punto craniométrico importante es el nasion, que lo tenemos aquí en la línea media, y es importante no confundir esos dos puntos. La glabela es la depresión, como dice el Gray, o digamos, ese relieve que hay entre ambos arcos superciliares, en el derecho y el izquierdo. Ese relieve es la glabela. Sin embargo, el nasion es el punto de articulación del hueso frontal con ambos huesos nasales. ¿Okay? Ese es el nasion. Es en realidad más una depresión que una elevación. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto importante. Y desde esta vista también vamos a encontrar este relieve óseo, que también es importante mencionarlo. Es el agujero o escotadura supraorbitaria. Ese agujero es importante porque a través de este va a salir el van supraorbitario, vena, arteria, nervios supraorbitarios. Y ese nervio es parte o es rama del quinto uno de la división oftálmica del nervio trigémino. Es importante porque va a inervar el párpado superior. ¿Okay? Va a inervar sensitivamente el párpado superior y algunas regiones que van más para la frente, o sensitivamente la frente, que lo habrá más en su clase de región de la cara. Bien, eso con respecto al frontal, la verdad es un hueso fácil de describir. El segundo hueso que tenemos que describir acá es el hueso maxilar. Este hueso maxilar, de la misma forma, siempre está esa regla complementaria que les había mencionado. Va a tener una apófisis frontal que se va a articular con el hueso frontal a través de su apófisis maxilar. O sea, esta articulación, de nuevo, se compone apófisis frontal del maxilar con apófisis maxilar o proceso maxilar del frontal. ¿Ok? Esta sí es importante porque de ahí tocaremos qué huesos forman los márgenes del agujero o de la entrada a la cavidad orbitaria. Entonces ese es el primer reparo óseo. También se articula con los huesos nasales de un solo lado, obviamente. Y de la misma forma, no vean cómo acá está el apófisis cigomática, perdón, la apófisis cigomática del hueso maxilar, ¿no? Que se articula con la apófisis maxilar del hueso cigomático. Siempre sigue esa regla complementaria.
Y otros tres reparos importantes que hace falta mencionar es el primero de aquí, que aquí lo tenemos señalado, es el foramen infraorbitario, y a diferencia de este sí es foramen. El de arriba puede ser o foramen o escotadura, dependiendo de cómo lo encuentren. ¿Okay? ¿No? Hay cráneos en los que parece una escotadura, y otros cráneos en los que parece un foramen, ¿no? Entonces tienen que ver bien más o menos si es que es un foramen o si es que es una escotadura. En cambio, el infraorbitario siempre va a ser un foramen. Y a través de este también va a salir el vano infraorbitario, que inerva sensitivamente el párpado inferior. ¿Okay? Y también sale la arteria y el nervio. Muy bien. También tenemos otro de los reparos que les iba a mencionar, es la espina nasal anterior y las apófisis alveolares para los procesos gingivodentarios que se articulan con las cavidades alveolares del maxilar superior o el maxilar, y de la mandíbula también en la parte inferior, ¿no? Entonces eso es lo que se puede ver de esta forma, y una vez descritos esos tres huesos, vamos a describir también de paso los márgenes de la entrada al agujero, la cavidad orbitaria, el agujero orbitario. ¿Ok? En la parte superior vean cómo solo está formada por el hueso frontal. En la parte media está formada tanto por frontal como por maxilar. En la parte inferior está formada por parte del hueso cigomático y parte del hueso maxilar. Y en la parte lateral está formado tanto por hueso frontal como por hueso cigomático. ¿Okay? Estas distinciones es importante mencionarlas, ¿no? Tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. ¿Okay? Listo, entonces, siguiendo un poco más inferior, ya les había mencionado, ¿no? Justo este hueso, vamos a hablar del nasal. El momento o el reparo en el cual se articula con el hueso frontal se conoce como nasion. Hay que diferenciarlo bien de la glabela, que es parte del hueso frontal. Y también se va a articular con el hueso maxilar en su parte más lateral, y junto con el hueso maxilar, que es este hueso que les había mencionado, vamos a formar la abertura piriforme y la nariz ósea. La diferencia es que la abertura piriforme es básicamente la apertura o la entrada a las cavidades nasales, y la nariz ósea es todo el relieve óseo que genera, bueno, es parte de la nariz, ¿no? Porque tenemos una nariz ósea y una nariz cartilaginosa. Entonces la nariz ósea está formada por los huesos nasales y por el maxilar. ¿Okay? Y luego, por último, la mandíbula, que se puede ver desde esta norma, desde la norma frontal. La mandíbula va a tener de manera gruesa un cuerpo y dos ramas, ¿ok? Una rama lateral, o sea, una rama derecha y una rama izquierda. En el cuerpo yo voy a encontrar lo más importante, los apófisis alveolares para que entren los dientes, el agujero mentoniano por el cual va a salir el van mentoniano, que ya no es rama, en realidad el nervio es rama del quinto 3, que es la división mandibular del nervio trigémino, y eso va a inervar al labio inferior. También vamos a tener la eminencia mentoniana, que es básicamente la barbilla, cuyo punto craniométrico se conoce como nation. Lo tengo apuntado más adelante, también lo vamos a repasar después. Ya yéndonos más a la parte de las ramas, vamos a tener primero la parte más anterior, es la línea oblicua. Es importante, no tanto para este curso, pero sí es importante como que reconocerla, porque ahí van a llegar diferentes estructuras, no nos quiero confundir. Y luego en la parte más lateral lo podemos ver desde una norma lateral. Aquí voy a aprovechar esta vista. Vamos a tener lo más importante que tienen que reconocer es la apófisis coronoides, que la tenemos adelante, el cóndilo de la mandíbula, el cual se articula con el hueso temporal a la altura de la fosa mandibular, es una articulación sinovial, y en el cóndilo de la mandíbula se inserta el hueso temporal. También tenemos la escotadura mandibular y el ángulo de la mandíbula, ángulo o gonion, que también de hecho es un punto craniométrico importante que también voy a volver a mencionar más adelante. Bien, esto con respecto a la mandíbula. Y ahora, lo que les había mencionado, vamos a escribir los huesos, algunos huesos que salen desde la norma lateral de mejor manera. El primero es el hueso temporal, y este hueso temporal hay que saber cómo dividirlo. Yo me guié del Gray, la verdad me parece una buena fuente. El temporal tiene 4 porciones, entre comillas, o 5 porciones que hay que aprender a reconocer. El primero es una porción escamosa, que es una porción plana, básicamente. La porción escamosa sirve para hacer las suturas. La sutura, esta sutura es la esfenoescamosa, básicamente porque aquí está el esfenoides y se articula mediante una sutura con la porción escamosa del hueso parietal. También se articula con la porción escamosa del hueso parietal. Entonces, de la sutura escamosa, esa es la porción escamosa del hueso temporal. Luego vamos a tener la apófisis cigomática. Esa es la apófisis cigomática, que se articula con la apófisis temporal del cigomático.
Y forman estos dos el arco cigomático. El arco cigomático está formado tanto como por hueso cigomático como por parte del hueso temporal, específicamente su apófisis cigomática. Muy bien. También vamos a tener la porción timpánica. Esta porción timpánica básicamente es la parte ósea del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene parte ósea y parte cartilaginosa. Entonces la parte ósea también forma parte es una parte del hueso temporal, ¿no? Así lo divide el Gray. Luego tenemos la porción petromastoidea, que básicamente es fácil de reconocer esta estructura grande, ¿no? Que es parecido a una roca. Es el apófisis mastoides, ¿ok? Esa apófisis mastoides, esa es una de las partes de la porción petromastoidea, y la otra parte que es más interna, que la vemos mucho mejor desde una vista endocranial, por eso no se puede ver de aquí, es la porción petrosa o el peñasco del temporal. Lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, desde la vista exocranial yo voy a ver la apófisis mastoides, ¿ok? Por la porción petromastoidea tiene porción petrosa y porción de la apófisis mastoides. Y por último, el último reparo es este ganchito que lo tenemos aquí, que es la apófisis estiloides del hueso temporal. ¿Okay? De esa forma yo puedo describir el hueso temporal desde esta vista. Más adelante voy a ver lo que es el peñasco del temporal, que eso faltaría ver. Y por último, el hueso parietal, que como les había dicho es un hueso plano, en realidad no tiene muchas estructuras relevantes, pero lo que sí voy a ver, por ejemplo, es esto. Es la línea temporal. Y vean cómo no solo hay una línea temporal superior por arriba y una línea temporal inferior por abajo. Un poco chueco, pero sí. Hay dos líneas temporales. La línea temporal superior sirve para la inserción de la fascia temporal y la línea temporal inferior es el origen del músculo temporal, que recuerden que va desde la línea temporal inferior hasta la apófisis coronoides. Es como un abanico. Es como un abanico y se inserta todo en la apófisis coronoides. Entonces, esos reparos son importantes. Y luego también vamos a tener en la parte superior, aprovechando que estamos describiendo esto, vean aquí, este es el hueso parietal. Y vean, hay unos pequeños puntitos en esta parte, pequeños puntitos que son los agujeros parietales. Aquí lo tenemos, los forámenes parietales. Esos forámenes sirven, en realidad en el adulto están obliterados, pero en el niño todavía están permeables y a través de estos pasan venas emisarias. Es por eso que una infección de cuero cabelludo en un niño podría llegar a diseminarse al sistema nervioso central. Es importante tener en conocimiento de eso. Entonces sí, básicamente eso. También vamos a ver la sutura sagital y los huesos suturales. La sutura sagital es la articulación entre ambos huesos parietales. Lo tenemos aquí también. La sutura sagital, tenemos parietal derecho, parietal izquierdo y entre ambos la sutura sagital. Bien, y huesos suturales. Los huesos suturales son unas pequeñas islas óseas que están a la altura de la sutura lambdoidea. Ya tenemos acá los huesos suturales. No son tan importantes, pero bueno, existen. Bien, eso con respecto al hueso parietal. Entonces, desde esta vista no hay nada más que decir. Ahora, sí querría aprovechar desde esta vista también para hablar de dos puntos craniométricos importantes. El primero es el terion, que lo tenemos aquí, y el segundo es el asterion. Básicamente son como puntos de confluencia de varias suturas. Tenemos aquí la sutura coronal, vean, sutura coronal, sutura escamosa, que ya la había mencionado, sutura esfenofrontal y sutura esfenoescamosa. Estas cuatro suturas van a converger en este punto que es el terion. Entonces, ese terion es muy importante también porque está en estrecha relación con la arteria meningia media. La arteria meningia media, que está justo profunda de este terion. Si una persona recibe un golpe, digamos, en un contexto violento, recibe un golpe, puede llegar a lesionar esa arteria meningia media y generar un hematoma epidural. También lo voy a mencionar más adelante, pero bueno, es importante. Ese es el primer punto. Terion adelante y el asterion atrás. El asterion ya es la confluencia de otras suturas. La sutura parietomastoidea. A ver, vamos a hablar un poco de las suturas aquí. Esta sutura es la sutura escamosa. ¿Okay? La sutura escamosa, que es la articulación de la porción escamosa del parietal y la porción escamosa del temporal. Bien, pero ya a esta porción ya no se relaciona tanto con la porción escamosa del temporal, sino más con la apófisis mastoides. Es por eso que las suturas cambian de nombre. Tenemos la sutura parietomastoidea y la sutura occipitomastoidea. ¿Okay? Básicamente es por la diferencia de relación. Por eso hay que aprender a diferenciar bien las porciones del hueso temporal. Entonces la sutura parietomastoidea y sutura occipitomastoidea. Y esta otra sutura es la sutura lambdoidea. ¿Okay? La sutura lambdoidea. Entonces el asterion es la convergencia entre la sutura parietomastoidea, occipitomastoidea y la sutura lambdoidea. ¿Okay? Eso es básicamente el asterion. Entonces, para que no se confundan, porque hay personas que se confundían cuando llevaba el curso, el terion que está adelante el terion es anterior y el asterion es posterior. ¿Ok? Se lo puse acá.
para que no se olviden, nunca es dos juntos, nunca es AA ni PP. Entonces, el terion es anterior y el asterion es posterior. ¿Ok? Así no se va a confundir nunca. Y aquí lo que les había mencionado, ¿no? Vean cómo está acá la carótida externa, tiene diferentes ramas. La última rama de la carótida externa es la maxilar y bueno, la otra rama terminal es la temporal superficial, ¿no? Vean cómo la maxilar sigue su curso, va dentro de la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina y va a dar esta rama que es la arteria meningia media, la middle meningeal artery. Esta arteria meningia media va a entrar al cráneo, ya les diré a través de qué agujero, y va a relacionarse estrechamente con el terion, ¿no? Entonces, una lesión en el terion puede llegar a lesionar esta arteria y generar un hematoma epidural. Bien. Y sí, justo ya aprovechando que tenemos esta vista, vamos a ver el techo de la bóveda craneal desde una vista endocraneal, o sea, como si yo estuviera dentro del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? Primero, como la arteria meningia media entra y va a transcurrir muy cerca al hueso, va a dejar estos surcos. Son los surcos de la arteria meningia media. Estos surcos básicamente son los surcos que deja la arteria meningia media y se conoce como hoja de higuera, ¿no? De manera como su epónimo. También en el techo de la bóveda craneal voy a ver la cresta frontal, una pequeña crestita que luego se va a dividir en dos labios y van a dejar un espacio. Ese espacio es el surco del seno sagital superior, que básicamente son senos venosos que encontramos en el techo de la bóveda craneal y dentro del cerebro cuando vean irrigación del SNC. Bien, entonces esos son los puntos importantes en lo que es el techo de la bóveda craneal. Y también tenemos estas granulaciones aracnoideas. Estas granulaciones aracnoideas son básicamente el punto donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo y pasa del espacio subaracnoideo hacia la sangre venosa, ¿no? Y regresa. Entonces, sí, básicamente eso. No es tan importante, pero sí es importante saber dónde están las granulaciones aracnoideas y luego verán ya cómo es el mecanismo fisiológico por el cual se reabsorben. Desde la norma posterior yo voy a ver, o también otras estructuras importantes, describir básicamente aquí el occipital, ¿no? El occipital es un hueso en su mayoría plano, en gran parte gran parte del hueso occipital es plano. Tenemos primero la protuberancia occipital externa, desde la vista exocranial obviamente, y vamos a tener desde la protuberancia occipital externa dos líneas que van a su mismo nivel, digamos, a la misma altura donde está la protuberancia occipital externa, que es el punto más posterior, digamos, del hueso occipital, que son las líneas nucales superiores. 2.5 centímetros debajo de las líneas nucales superiores, yo voy a encontrar la línea nucal inferior. Es importante esa distinción porque a veces no se puede ver muy bien. Entonces, más o menos 2.5 centímetros por debajo de la línea nucal superior yo voy a encontrar. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar la cresta occipital externa, justo por debajo de la protuberancia occipital externa. Y también es importante mencionar, vean, acá está el occipito, la sutura occipito-mastoidea, la sutura la parieto-mastoidea, disculpen. Aquí está el asterion, bien, el asterion, la sutura lambdoidea y este punto donde se intersectan la sutura sagital por arriba y la sutura lambdoidea recibe el nombre de lambda. Okay, este es el punto craniométrico lambda. Perfecto. Entonces, esto ya lo escribí también. Voy a aprovechar acá también para mencionar algo más. Les había dicho que estos eran los forámenes parietales. Entre ambos forámenes parietales va a haber otro punto craniométrico que es el ovelium, ¿ok? Ese no es tan conocido, pero bueno, ahí está. Y el punto más superior, digamos, más alto de todo el cráneo se va a conocer como vértex. Lo vamos a ver mejor desde esta vista. Aquí más o menos. Si yo trazara una línea así, más o menos acá está, ¿no? Más o menos aquí está el vértex. Es el punto más alto del cráneo, más alto del cuerpo humano en realidad, ¿no? Perfecto. Y bueno, recordando un poco las suturas, recuerden, la sutura coronal es una sutura que va, digamos, coronal, es en un plano coronal, ¿no? La sutura coronal, la sutura escamosa y como ya no se relaciona en su parte más posterior con la parte escamosa del temporal, se va a relacionar más con la apófisis mastoidea, va a cambiar de nombre. Esta es la sutura parieto-mastoidea, la sutura occipito-mastoidea, la sutura lambdoidea en la parte posterior y en la parte más superior la sutura sagital, que la tenemos acá. Y también en la parte anterior, que no es tan conocido, pero también hay otras dos suturas importantes, es esta de aquí, que es la sutura esfenofrontal, entre el ala mayor del esfenoides, que lo tenemos acá, y el frontal. Y en la parte posterior la esfenoescamosa, que es el esfenoides, el ala mayor del esfenoides de nuevo, y la porción escamosa del hueso temporal.
Desde esta vista podemos ver los huesos que conforman a todo el cráneo. De manera arbitraria yo los puedo dividir a esta altura entre los huesos que forman la bóveda craneal por arriba y los huesos que forman el macizo facial o la cara a nivel inferior. En los huesos que forman la bóveda craneal vamos a tener 4 impares y 2 pares, que harían un total de 8 huesos en total. Los 4 impares son primero el frontal en la parte de adelante. En la parte posterior tenemos el hueso occipital y si nosotros entramos al cráneo vamos a tener en la parte del medio al hueso etmoides y en la parte posterior al hueso etmoides vamos a encontrar los huesos esfenoides. Sí, esos son los 4 huesos impares. Ahora los huesos pares los tenemos en este cráneo que se ve mejor. Tenemos 2 huesos parietales en la parte más superior y 2 huesos temporales, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. En los huesos del macizo facial podemos dividirlos en huesos pares e impares. Vamos a encontrar 6 huesos pares y 2 huesos impares, haciendo un total de 14 huesos en el macizo facial. Los huesos pares vamos a empezar por arriba, son los 2 huesos nasales, nasal derecho, nasal izquierdo. También posteriores a estos vamos a encontrar los huesos lagrimales, que también son pares. Tenemos 2 huesos lagrimales, el hueso lagrimal derecho y el lagrimal izquierdo. Seguido a esto, los huesos maxilares, maxilar derecho, maxilar izquierdo y los huesos cigomáticos. ¿Okay? Entonces, de nuevo, nasal, lagrimal, maxilar y cigomático, por esta parte. Si nosotros entramos a la apertura nasal, vamos a encontrar los huesos que se llaman los cornetes nasales inferiores. Estos cornetes nasales inferiores son los únicos que forman un cornete dependiente de un hueso. Y si nosotros volteamos el cráneo, vamos a encontrar a las láminas horizontales del hueso palatino, que están a este nivel. Estos son los 6 huesos pares, haciendo un total de 12. Y los últimos 2 huesos que nos faltan, para hacer el total de 14, es el primero, el más grande, la mandíbula. La mandíbula que se articula con el hueso temporal por la parte posterior. Y en la línea media vamos a encontrar el vómer, que forma la parte ósea del tabique nasal en la parte posterior. También debemos aprender a reconocer algunos puntos craniométricos importantes. En la línea media, que son los más importantes, vamos a encontrar la glabela, que es la elevación entre ambos arcos superciliares, el nasion, que es el punto donde se articulan el frontal con los ambos huesos nasales, vamos a encontrar la espina nasal anterior y en la parte inferior el natium. ¿Okay? Y también podemos aprovechar esta visión para ver algunas suturas importantes. Esta sutura que es, digamos, en sentido coronal, es la sutura coronal. Si nosotros hacemos un corte así, vamos a tener un plano coronal. Y otra sutura importante es la sutura sagital, que va toda la línea media. De la misma forma, si hacemos un corte así, vamos a tener un corte sagital. En la parte lateral vamos a encontrar este punto que es muy importante, donde se articulan varias suturas, pero también varios huesos. Este punto es el terio. Es un punto de vital importancia porque se correlaciona bastante, digamos, tiene bastante relación con lo que es la arteria meningia media. Otra sutura importante que vamos a encontrar es la sutura escamosa a este nivel. Y en la parte posterior, esta sutura escamosa va a tener más relación, ya no tanto con el hueso temporal, una parte, pero ya no con su porción escamosa, igual que la porción escamosa del parietal, sino va a tener más relación con la apófisis mastoides del hueso temporal. Es por eso que estas suturas ahora se llaman parieto-mastoidea en la parte de acá, y esta otra sutura es la occipito-mastoidea. Parieto-mastoidea, occipito-mastoidea. Bien, tenemos este punto se llamaba el terion, este otro punto es el asterion, y en la parte posterior vamos a encontrar otra sutura que es el lambda, la sutura lambdoidea, mejor dicho. Sutura lambdoidea, y este punto donde se intersecciona la sutura lambdoidea con la sutura sagital es el punto lambda. En el techo de la bóveda craneal, desde una vista endocraneal, yo voy a encontrar el surco del seno sagital superior, que es básicamente por donde va a transcurrir la sangre venosa de las meninges, ¿no? El surco del seno sagital superior. Y además yo voy a encontrar una estructura que tiene forma como del relámpago, que es la hoja de higuera, que es el surco que deja la arteria meningia media. Desde la vista superior del techo de la bóveda craneal, voy a encontrar primero el brecma, sutura coronal, la sutura sagital, el punto este es el punto lambda, y aquí está la sutura lambdoidea. El punto más alto de la bóveda craneal, el punto más alto del cuerpo humano, se conoce como vértex. Y hay otro punto importante que está marcado aquí, que es el ovelion. El ovelion es el punto que se ubica entre ambos huesos parietales, justo en su estructura que se conoce como los agujeros parietales. ¿Okay? Estos agujeros parietales son importantes porque a través de esto van a salir venas emisarias, que son importantes por si en algún paciente, especialmente pediátrico, puede tener una infección del cuero cabelludo y diseminarse a hacer una meningitis.
Continuando con el estudio de la base de cráneo ahora de manera aislada, primero vamos a verlo desde una vista exocraneal, o sea, como si yo estuviera fuera del cráneo. Ok, yo para esto lo voy a dividir en tres regiones, ¿no? La división en realidad es en tres regiones. Una región anterior, una región media y una región posterior, ¿ok? Básicamente los límites son aquí más o menos el borde posterior del paladar duro, que está más o menos aquí, este nivel, y luego está a la altura de la línea media el borde anterior del agujero magno, y por sus partes posteriores, perdón, por sus partes laterales está la cresta infratemporal, la porción escamosa del hueso temporal, que es todo esto, y la porción petrosa, digamos, del hueso temporal, ¿no? Más o menos a esta altura se puede dividir, ¿ok? Entonces, en la región anterior vamos a empezar por esta. Aquí está anterior al borde posterior del paladar duro. Tenemos diferentes estructuras. Desde aquí, desde el primer punto, ya les había mencionado que desde esta vista vamos a poder ver al hueso palatino, ¿no? Que es básicamente su lámina horizontal. Es la lámina horizontal del hueso palatino que forma el tercio posterior del paladar duro. Y los dos tercios anteriores lo forma el hueso maxilar a través de su apófisis palatina. Apófisis palatina del maxilar, y esta es la lámina horizontal del palatino. Bien. También tenemos una sutura sagital, una sutura coronal que une ambos huesos del derecho e izquierdo. Y en la parte más anterior voy a encontrar la fosa incisiva. Esta fosa incisiva sirve para el pasaje del nervio nasopalatino y los vasos esfenopalatinos, ¿ok? Y en la parte más posterolateral de la fosa incisiva, a ambos lados, yo voy a encontrar otros agujeros. A un lado voy a encontrar un agujero, o sea, por lado un agujero palatino mayor, y por un lado voy a encontrar de 2 a 3 agujeros palatinos menores, que aquí están. Aquí tenemos uno, tenemos otro. No se ven muy bien los demás, pero sí tenemos más de un agujero palatino menor, a través de los cuales van a salir vena, arteria, nervio del mismo nombre. Y luego el estafilion o espina nasal posterior, que es la contraparte, digamos, el homólogo a la espina nasal anterior que vimos hace un momento. ¿Okay? Eso yo puedo ver desde la región anterior, no hay muchas cosas que ver. Puedo también ver el arco cigomático aquí formado, vean, como por el hueso cigomático, la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal a esta altura, ¿no? Y luego en la región media yo voy a encontrar los límites que les había mencionado, ¿no? Borde posterior del paladar duro, cresta infratemporal, porción escamosa del hueso temporal, porción petrosa del hueso temporal, y adelante más lo que es la región anterior del hueso del foramen magno, que es este gran agujero de aquí. ¿Okay? ¿Qué voy a encontrar aquí? Bastantes cosas. Aquí hay bastante que definir. Primero, las cuanas. Las cuanas es la entrada desde las fosas nasales hacia la nasofaringe. ¿Okay? Esas son las cuanas. En este caso lo estamos viendo como de manera ósea, pero bueno, eso es más o menos lo que podemos encontrar. También amarillo es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides es como una mariposa. Aquí tenemos las alas mayores. Desde aquí no podemos ver las alas menores, pero por abajo podemos ver la apófisis pterigoides. Todo esto es la apófisis pterigoides. Vean, apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Y esta apófisis pterigoides va a estar formada por una lámina medial, una lámina lateral, y dentro va a estar la fosa pterigoidea. ¿Ok? Esas son las estructuras que tengo que ver sí o sí acá. Y también sirven para delimitar otros espacios como el agujero, la fosa esfenopalatina, ¿no? Entonces, esos son importantes mencionar. También voy a encontrar diferentes estructuras. Vamos a ver cómo sigue. El agujero, vamos a empezar escribiendo los agujeros. Yo me ubico siempre así, detrás y lateral a la apófisis pterigoides, especialmente a la lámina lateral de la apófisis pterigoides, voy a encontrar un agujero que tiene forma oval. Entonces es el foramen oval. ¿Okay? Ese foramen oval sirve para que emerja, para que salga del cráneo hacia el exterior, digamos, el quinto 3, que es la rama mandibular del nervio trigémino. ¿Okay? Ese es el agujero oval. ¿Okay? Posterior al agujero oval veo otro agujerito que es bien chiquito, es como una espina, o sea, a través de esto pasaría una espina. Entonces el agujero espinoso, ¿okay? Este agujero espinoso, que es bien chiquito y es más redondo, a través de este va a pasar la arteria meningia media y unas ramas meningias del nervio quinto 3. ¿Y por qué? Porque justo el nervio quinto 3 sale por acá, pero también se olvidó de inervar las meningias, así que va a dar unas pequeñas ramas para que van a entrar a través del agujero espinoso. Bien, perfecto. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Miren, a través de esto voy a encontrar la apertura justo detrás de la apófisis pterigoides o de la lámina medial de la apófisis pterigoides. Voy a encontrar la apertura del canal pterigoideo. A través de este va a pasar el van del conducto pterigoideo,
que lo ven en otra clase me parece. También voy a encontrar a esta altura, lejos de la línea media, la salida, entre comillas, del conducto carotidio, perdón. A través de este conducto carotidio va a entrar la arteria carótida interna y junto a él el plexo carotidio interno, que es un plexo simpático que va a acompañar al vaso y va a entrar al cráneo. ¿Okay? Esto es importante porque el sistema simpático nace del tronco, a la altura de la columna torácica, ¿no? Pero puede llegar a hacer efectos hasta a nivel del ojo, ¿no? Entonces lo hace a través de esos plexos que generalmente siguen a los vasos. Entonces esos entran, el plexo carotidio interno, que es simpático, entra al cráneo a través de, o junto, acompañando a la arteria carótida interna, ¿no? Bien, entonces acá también podemos ver otra estructura que es muy importante que reconozcan y yo la voy a reconocer a través de estos dos agujeros, apófisis que ya les había mencionado. El primero es el apófisis estiloides y el apófisis mastoides, eso ya todo el mundo lo puede reconocer, pero entre estas dos prominencias óseas yo voy a encontrar un pequeñísimo agujero que es el agujero estilomastoideo. Entonces es bien importante porque a través de este agujero va a emerger, va a salir del cráneo el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. ¿Okay? A través de este agujero sale el séptimo nervio craneal, el facial. Bien, y bueno, algunas estructuras más que puedo encontrar. Aquí está el conducto auditivo externo que les había mencionado, la parte ósea. Aquí podemos ver la fosa mandibular, que es donde descansa el cóndilo de la mandíbula y se articula formando la articulación temporomandibular. Y por atrás yo voy a encontrar creo que no está señalado aquí, no está señalado, pero pueden encontrar esto, la fisura petrotimpánica de Glasser, donde va a pasar el nervio cuerda del tímpano. ¿Okay? Básicamente yo me ubico a través de la fosa mandibular y veo este surquito que pasa por acá, es la fisura petrotimpánica o la fisura de Glasser, a través del cual pasa el nervio cuerda del tímpano, rama del facial, ¿no? Es el nervio que se encarga de darle la sensibilidad gustativa a los dos tercios anteriores de la lengua. Bien, creo que no hay nada más que mencionar a esta altura. Podemos avanzar y ya en la región posterior yo voy a encontrar los límites de la misma forma, ¿no? Posterior al borde anterior del foramen magno, posterior a la porción petrosa del hueso temporal, yo voy a encontrar todas estas estructuras. Primero es el agujero magno, que es el que más se ve, es el agujero grandazo que tenemos acá. Y a través de este agujero magno va a salir, o se va a continuar, mejor dicho, el sistema nervioso central desde el cráneo hacia la médula. Va a haber la transición bulbo-protuberancial, en realidad es la transición bulbo-médula espinal, ¿no? Entonces ya a través de este nivel se continúa como médula espinal y atraviesa todo a través de la columna vertebral, ¿no? Y lo veremos adelante. Y también van a pasar diferentes arterias. Las arterias vertebrales, que son, no sé si se acordarán, son ramas de la arteria subclavia, que son del cuello, van a pasar son de la primera porción, van a atravesar los agujeros cervicales a través los agujeros vertebrales de las primeras 6 vértebras cervicales y van a atravesar y van a entrar por el agujero magno hacia el cerebro, ¿no? Entonces son dos, una arteria cerebral derecha, arteria vertebral derecha, arteria vertebral izquierda. Ok, van a pasar. Y luego también van a salir arterias espinales, que son las que irrigan la primera porción, la parte más proximal de la médula espinal. Y en este caso tenemos una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Además de esto también va a entrar, ojo con lo que les digo, va a entrar el 11º o el 11º, mejor dicho, nervio craneal. ¿Okay? La raíz espinal del nervio craneal va a entrar hacia el cráneo por aquí y luego va a salir a través de otro agujero que les voy a decir. Pero tengan en cuenta eso. El agujero del foramen magno, por ahí entra la raíz espinal del nervio accesorio. También vamos a encontrar esta otra estructura acá a ambos lados del agujero magno, que es el cóndilo occipital. Es básicamente la estructura ósea con la que se articula con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿no? Y voy a encontrar a ambos lados del cóndilo del occipital, voy a encontrar el canal hipogloso. En realidad está como un poco, no está tan lateral, sino está como anterolateral, no está anterior y lateral. Por eso se le conocía antes como el agujero condilio anterior. Ven aquí, el cóndilo del occipital, anterior al cóndilo yo voy a tener el canal del hipogloso y posterior yo voy a tener una fosa. No se confunda, el posterior o atrás voy a tener la fosa condilia, que me parece que es esta. En la fosa condilia y anterolateral voy a encontrar el canal del hipogloso. ¿Okay?
Adicionalmente yo voy a encontrar esta otra estructura importante que es el agujero yugular. Aquí lo tenemos, el agujero yugular o el agujero rasgado posterior. Este agujero yugular es importante porque a través de este va a salir del cráneo hacia el cuello en la vena yugular interna. En realidad, la vena yugular interna se forma por unos senos venosos, que es el seno sigmoideo, que está a esta altura, y el seno petroso inferior, que vienen del cerebro, y a esta altura empieza a nacer la vena yugular interna. Son las formantes de la vena yugular interna. Entonces, a esta altura empieza a formarse y sale hacia el cuello, la vena yugular interna. Además, no solamente va a salir la vena yugular interna, sino van a salir 3 nervios craneales. El nervio 9, que es el glosofaringio, el 10, que es el vago, y el 11, que es el espinal. Recuerden que yo les había mencionado que el 11, el espinal o el accesorio, entra al cráneo a través del agujero magno y luego vuelve a salir a través del agujero yugular. ¿Ok? Es por eso que van a verlo siempre como agujero yugular y agujero magno, siempre va a pasar el espinoso, perdón, el nervio espinal o accesorio. ¿Bien? Y ahora vamos con las vistas endocraneales, como si yo estuviera en el cerebro y estuviera viendo el piso del cráneo. ¿Okay? Primero vamos a definir sus límites. En la parte más anterior es la parte escamosa del hueso frontal. Aquí está la porción escamosa del frontal. Y en la parte posterior el ala menor del esfenoide. Recuerden que hace un momento vimos el ala mayor que se ve desde la vista exocranial. Aquí podemos ver el ala menor del esfenoides. Y también vamos a ver las apófisis clinoides anteriores. ¿Okay? Apófisis clinoides anteriores y el borde anterior, más o menos a esa altura, del canal óptico. Bien, ¿qué voy a encontrar en esta fosa craneal anterior? Primero, yo voy a encontrar, vamos a definirlo de menor importancia a mayor importancia. Voy a encontrar la apófisis orbitaria del hueso frontal, que básicamente es la parte del hueso frontal que se correlaciona con la cavidad orbitaria donde está el ojo. ¿Ok? Y voy a encontrar también, bueno, el ala menor del esfenoides, que está a esa altura, el cuerpo del esfenoides, la cresta frontal, que ya les había mencionado que la cresta frontal se va para arriba y se termina dividiendo en 2 labios para formar el surco del seno sagital superior. Y en la parte más interna yo voy a encontrar la lámina cribosa del hueso etmoides. Esa sí es muy importante. La lámina cribosa del hueso etmoides es una lámina que tiene muchos huequitos. Ven como acá tiene muchos huequitos, tiene muchos poros, mejor dicho. Tiene muchos poros a través del cual va a entrar los filetes nerviosos o las fibras nerviosas del primer par craneal, del nervio olfatorio, que van a entrar al cerebro y van a formar el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio a través de esta prominencia ósea. Y también tenemos esta apófisis, que es la apófisis crista galli. Es básicamente una eminencia ósea que está justo en medio de la lámina cribosa, que sirve para la fijación de la hoz del cerebro, que es un repliegue de dura madre que divide ambos lóbulos cerebrales. Bien. Y también en su parte más anterior tenemos el foramen ciego. No es tan importante que digamos, pero bueno, ya, eso es lo más importante. Entonces ya tenemos el primer nervio. Desde esta vista, desde la vista endocranial y ver el piso de la base craneal, voy a describir por dónde pasan todos los nervios. Así que los nervios craneales, los pares craneales. Entonces el primero ya lo describimos, la lámina cribosa del etmoides. Seguimos con la vista o la fosa craneal media, ¿ok? La fosa craneal media, al igual que la fosa craneal anterior, que me olvidé mencionarlo, están relacionadas con el cerebro, ¿ok? La fosa craneal posterior va a estar más relacionada con el cerebelo, ¿ok? Entonces, eso es importante diferenciarlo. Entonces, ¿cuáles son los límites de la fosa craneal media? Primero vamos a tener anterior el ala menor del esfenoides, aunque aquí está un poquito más el ala mayor. También el borde anterior del canal óptico y apófisis clinoides anteriores, que lo vemos mejor desde esta vista en realidad. Ajá. Ala menor del esfenoides, cuerpo del esfenoides, borde anterior del canal óptico y el apófisis clinoides anteriores. Y en la parte posterior, el borde superior del peñasco del temporal. Vean cómo aquí está la porción del peñasco. Es la porción que les dije que se ve de manera endocranial. La exocranial es la apófisis mastoides, pero por dentro es la porción petrosa, perdón, el peñasco del temporal, ¿no? El peñasco de la porción petrosa del temporal. Y también va a estar el dorso de la silla turca, ¿okay? Ya hablando de la silla turca, que creo que está más acá. Sí, aquí está. La silla turca está compuesta por 3 estructuras óseas. El primero es el tubérculo celar, que lo tenemos aquí adelante. El tubérculo celar, la fosa hipofisiaria, que es ese espacio entre el tubérculo celar y el último componente de la silla turca, que es el dorso de la silla turca. Entonces tengo el dorso de la silla turca, el tubérculo celar por delante y entre ellos una fosa que es la fosa hipofisiaria. En este reparo anatómico que se conoce como la silla turca va a descansar la glándula hipófisis. Que es la glándula hipófisis que se encarga de
secretar hormonas, ¿no? Tiene una parte secretora y una parte de almacén de hormonas, ¿no? Eso ya lo vieron en su curso. Ok, ahora vamos a describir los agujeros que podemos encontrar en la fosa craneal media. Ok, el primero es el agujero óptico, que lo tenemos a esta altura. Este agujero óptico, para empezar, tiene una forma, digamos, más circular que la siguiente que vamos a ver. Entonces, esa es la primera diferencia. Así yo lo puedo reconocer. Ese canal óptico va a servir de paso para el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica, que siempre va a acompañar al nervio óptico. Luego voy a encontrar un espacio entre ambas alas del hueso esfenoides. Aquí tenemos el ala menor y por abajo el ala mayor. Entre ambas alas voy a encontrar una fisura que, como su mismo nombre lo dice, tiene forma de fisura, ¿no? No tiene forma como el conducto óptico, que es más o menos circular. Entonces, a través de esa fisura orbitaria superior yo voy a encontrar que van a pasar 3 pares craneales y una rama de un par craneal. Entonces, el primero es el nervio oculomotor, que es el tercero. El cuarto es el cuarto par craneal, el nervio troclear, y el sexto también va a pasar, que es el nervio abducens, ¿no? Esos 3 nervios craneales sirven para la inervación de los músculos extraoculares, son los músculos que mueven el ojo. Y, y también voy a encontrar que va a pasar por ahí la rama oftálmica del nervio trigémino, que es importante para el reflejo corneal, por ejemplo, que es el reflejo en el cual uno se pica el ojo y parpadea. Bueno, en realidad la parte de parpadear es la parte aferente por el nervio facial, ¿no? Pero bueno, la rama aferente es por el quinto 1, a través del nervio nasociliar. Luego tenemos atrás de la fisura orbitaria superior voy a encontrar el agujero redondo. ¿Okay? Ese agujero redondo sirve para que pase únicamente por ahí la rama maxilar del nervio trigémino. Ese agujero es importante no confundirlo porque ese agujero solamente lo vamos a ver desde la vista endocraneal, no lo vamos a ver desde una vista exocraneal. Y los que ya los habíamos conocido, que está posterolateral al agujero redondo, es el agujero oval, y atrás del agujero oval el foramen o el agujero espinoso, ¿no? A través de esto, ya los habíamos mencionado, ¿no? A través del foramen oval van a pasar la rama mandibular del nervio trigémino, el quinto 3, y también la arteria meningia accesoria. No es tan importante mencionarla, pero sí. Lo que sí tienen que acordarse siempre es que a través del agujero espinoso, que está atrás del agujero oval, vamos a encontrar la arteria meningia media. ¿Okay? Eso sí es importante. Luego, en la parte más medial, yo voy a encontrar un agujero, más o menos a esta altura, y como una especie de conducto por acá, más lateral. Este es el agujero rasgado. Es importante hacer bien la diferencia porque el agujero rasgado, si bien es cierto parece un agujero, pero en realidad a través de ese no va a pasar ninguna estructura. Es un agujero que está cubierto por fibrocartílago. Sin embargo, a esta misma altura, vean cómo está aquí la entrada al canal carotidio. Y voy a pausar un poco para hablar de esto bien en profundidad porque es importante mencionarlo. A través, más o menos a esa altura, si bien entra o empieza el canal carotidio, más o menos, fíjense cómo está a la altura de la línea media, pero si yo regreso y veo acá, veo cómo el agujero carotidio que está aquí, vean cómo está el agujero carotidio, no termina tan a la línea media como había empezado, y eso es porque el agujero no tiene un trayecto tan vertical o tan directo, tan recto, sino es como que hace una S y termina saliendo más o menos a esta altura, ¿no? Vean como aquí está el agujero rasgado, aquí está el foramen lacerum, aquí está el agujero rasgado, y el agujero carotidio termina muy lejos de él, ¿no? Termina muy lejos de él. En cambio aquí nacen más o menos a la misma altura. Entonces eso es importante diferenciar. Seguramente, o sea, si es que les preguntan, lo más probable es que les estén preguntando por el agujero carotidio a esta altura, ¿no? Y bueno, lo más probable para empezar es que les pregunten desde una vista exocraneal. Pero bueno, sí hay que saber la diferencia. Bien, entonces podemos seguir. En la fosa craneal media también vamos a encontrar, bueno, no se le ha mencionado, el conducto carotidio, que va a pasar por ahí la carotida interna y el plexo carotidio interno, el agujero rasgado que está cubierto por fibrocartílago. Y también vamos a encontrar 2 hiatos, ¿ok? A la altura del conducto carotidio más o menos voy a encontrar un hiato, y superior a él voy a encontrar otro hiato. El que está arriba es el menor, confunde un poco, pero es lo contrario. El que está arriba es el hiato para el nervio petroso menor, y el que está abajo es el hiato para el nervio petroso mayor. Si no me equivoco, tiene importancia en lo que es el reflejo de lacrimación, en su parte autonómica. Entonces, si vamos a la parte posterior, en la fosa craneal posterior, los límites de la misma forma, ¿no? El borde superior del peñasco en la parte más anterior, la porción basilar del hueso occipital, que es esta parte de aquí, que es como un puentecito, y el dorso de la silla turca en la parte anterior,
y en la parte posterior la escama o la parte plana del hueso temporal. Entonces, de manera básica voy a empezar a describir estas estructuras. La primera es la protuberancia occipital interna, ya no es la externa es desde afuera. También hay una protuberancia occipital interna y desde este punto yo me voy a empezar a guiar. Este punto va a servir de referencia porque a través de este para abajo va a estar la cresta occipital interna, para arriba va a estar más lo que es la cresta, el surco del seno sagital superior, y para ambos lados van a estar los surcos de senos venosos que también se encuentran dentro del cráneo. El que es transverso es el surco del seno transverso. Y vean cómo aquí empieza a curvarse y a formar tipo una S, que lo voy a poner aquí. Vean cómo forma una S. Es el surco del seno sigmoideo, que es uno de los surcos que sostienen al seno que forman la yugular interna. ¿Ok? El otro es el seno petroso menor, que no forma un surco como tal. Entonces, esos son los puntos importantes. Y luego ya dejando un poco de lado las prominencias óseas, yo voy a ver más los agujeros, que es lo que nos interesa, digamos, un poco más en esta clase. Y de nuevo, todo es una secuencia. Ya vimos el agujero yugular, que estaba... No, todavía no vemos el agujero yugular. Bueno, yo voy a encontrar primero el conducto auditivo interno. Este sí es bien importante que se lo aprendan. El conducto auditivo interno está en toda la porción petrosa, en todo el peñasco del hueso temporal. Entonces el conducto auditivo interno va a servir para la entrada de 5 estructuras. El primero es la raíz motora del nervio facial, o el nervio facial, es la raíz motora. Luego está el 7 bis, que es el nervio intermediario de Braesberg, que básicamente es la rama sensitiva del nervio facial, que se van a unir junto a la parte motora dentro del peñasco del temporal. Luego también a través de este va a entrar al cráneo el nervio vestíbulo coclear, que es un nervio aferente, más que en realidad es un nervio aferente. Y también a través de este van a pasar las arterias y venas, la arteria y vena laberínticas, ¿ok? Ambas van a entrar, van a pasar por el hiato o el meato auditivo interno, ¿bien? Posterior a este, yo voy a encontrar otro agujero que tiene forma bastante irregular. Es el foramen yugular o el agujero rajado posterior. Les recomiendo que se aprendan como foramen yugular porque confunde un poco. El agujero yugular, ya les había mencionado, ¿no? En realidad, se vean cómo aquí tiene mucha relación con lo que es el seno sigmoideo o con el surco del seno sigmoideo, porque a través de este va a drenar y va a formar la vena yugular interna, ¿ok? Entonces, a través de este van a hacer la vena yugular interna y van a pasar 3 estructuras nerviosas. El nervio glosofaringeo, que es el 9, el nervio vago, que es el 10, y el nervio accesorio, que es el 11. Pero recuerden, el nervio accesorio entra por el foramen magno y luego sale por el agujero yugular. ¿Bien? ¿Qué más voy a encontrar a este nivel? Posterior al foramen yugular yo voy a encontrar este otro agujero que está justo al lado del foramen magno. Este agujero es el canal o el conducto del hipogloso. A través de solamente va a pasar el nervio hipogloso. Entonces vean cómo todo es una secuencia. A través del hiato acústico, del meato acústico interno, voy a encontrar el 7 y el 8. De manera general lo estoy diciendo, ¿no? El 7 y el 8. A través del agujero yugular, el 9, el 10 y el 11. Y a través del conducto hipogloso, 12. Y si yo voy desde adelante, incluso puedo irme desde adelante, ¿eh? De la lámina cribosa del etmoides 1, el canal óptico 2, la fisura orbitaria superior 3, 4, quinto 1 y 6. Del agujero redondo el quinto 2, el foramen oval quinto 3, ¿no? Luego puedo seguir, ¿no? A través de el 6 ya estaba acá, de hecho, el 6 estaba en la fisura orbitaria superior. A través de el meato acústico interno, el conducto auditivo interno va a pasar el 7, 7 bis y el 8, el vestíbulo coclear. Luego el yugular 9, 10 y 11. Y el canal del hipogloso 12. Y no olvidar que por el foramen magno entra el 11 y luego sale por el agujero yugular de nuevo, ¿no? El 11. Y está. Eso es básicamente todos los agujeros de base del cráneo que tienen que aprenderse. Y luego ya hablando un poco per se del foramen magno, a través de este va a pasar la transición, aquí se lo puse bien, la transición del bulbo a médula espinal, y también van a atravesar las meninges, van a atravesar líquido cefalorraquídeo, arterias vertebrales, que son ramas de la subclavia, que van a entrar también al cerebro para formar la arteria basilar y el polígono de Willis. Tenemos 2 arterias vertebrales, derecha e izquierda. También arterias espinales que irrigan la médula espinal, vamos a tener 2 posteriores y una anterior, y el nervio accesorio que entra y luego sale por el foramen yugular. Aquí les hice un cuadro de manera esquemática, más o menos para que, en forma de resumen de realidad, en la que puedan ver a través de qué agujero pasan las estructuras o qué estructuras más importantes, ¿no? Y luego vamos a encontrar algunos puntos craniométricos, ¿no? Y hablando de los puntos craniométricos que se ha mencionado de manera general antes,
Vamos a encontrar algunos a la línea media y algunos de manera lateral. Obviamente los que están de manera lateral son dobles, o sea, son pares, perdón, y los que están en la línea media son únicos, son impares. El primero vamos a encontrar la glabela, que es esa elevación o ese relieve óseo, mejor dicho, que se encuentra entre ambos arcos superciliares. Luego también vamos a encontrar el nasion, que es la articulación entre el hueso frontal y los huesos nasales. Vamos a encontrar la espina nasal anterior, vamos a encontrar el prostion, que es un relieve óseo que se encuentra entre ambos incisivos superiores, el nation, que es la prominencia que deja la barbilla, ¿no? La eminencia mentoniana en realidad. Bien. Y los laterales vamos a encontrar la eminencia frontal en un lado, el agujero o escotadura supraorbitaria. Vamos a encontrar 3 agujeros en la parte lateral, ¿no? El agujero de escotadura supraorbitaria, el agujero infraorbitario, el agujero mentoniano, que si bien es cierto no son puntos craniométricos como tal, pero sí es importante mencionarlos. Y el gonion, que sí es el ángulo de la mandíbula, es digamos, la parte final o más posterior de la barbilla, ¿ok? Eso se ve desde una vista anterior, desde una norma frontal. Desde un punto lateral yo voy a encontrar también otros puntos importantes. El vértex, que en realidad no se ve tanto desde lateral, sino más desde el superior, pero desde este punto yo puedo aprender a diferenciarlo bien, que es el punto más alto del cuerpo humano, en realidad es el vértex. También vamos a encontrar el stephanion, que es este punto en el cual la sutura coronal se entrelaza o se cruza con las líneas temporales, la línea temporal superior. También vamos a encontrar los que ya les había mencionado, el terion y el asterion, que son los dos puntos craniométricos que básicamente se correlacionan con la articulación o con la confluencia de varias suturas. El inion, que es la protuberancia occipital externa, es la parte más posterior del cráneo. Y el dacrion, que es esta estructura, esta confluencia de suturas entre la sutura lagrimal, la sutura frontal y la sutura es el lagrimal, el maxilar y el frontal. Bien. Recuerden que dacrion viene como de lágrima, ¿no? Dacrion está más o menos a la altura donde empieza a nacer el conducto lacrimonasal. Y desde la parte superior yo voy a encontrar la confluencia de la sutura coronal y la sutura sagital, es el punto que se conoce como bregma. Y en la parte posterior la confluencia de la sutura lambdoidea con la sutura sagital es el lambda. Y recuerden que les había mencionado que estos otros dos puntitos son los agujeros parietales. Entre ambos agujeros parietales vamos a encontrar otro punto cronométrico que no es tan conocido, que se conoce como obelium. ¿Okay? Bueno, para que lo conozcan. La base de cráneo desde la vista exocranial, desde una vista inferior o basal, podemos dividirla en 3 regiones. Una región anterior, cuyo límite es el borde posterior del paladar duro. Una región media que va desde el borde posterior del paladar duro hasta la región anterior, el borde anterior del agujero magno, y la región posterior que va por detrás de este nivel. En la región anterior de la base de cráneo, desde la vista exocranial, desde la parte inferior, yo voy a encontrar diferentes estructuras. La primera, en la parte anterior, es la fosa incisiva, por donde va a salir la arteria y nervio nasopalatinos. En la parte posterolateral, yo voy a encontrar el agujero palatino mayor por adelante y 2 a 3 agujeros palatinos menores en la parte posterior. También podemos encontrar el estafilio o espina nasal posterior y algunos reparos óseos en la parte del paladar duro. En la parte posterior, el tercio posterior va a estar formado por la lámina horizontal del hueso palatino, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. Y en la parte anterior, los 2 dedos anteriores van a ser la apófisis palatina del hueso maxilar, tanto izquierdo como derecho. Ya. Para empezar a hablar de la región media, primero tengo que delimitarla. En la parte anterior va a estar el borde posterior del paladar duro. En la parte posterior, el borde anterior del agujero magno, que lo tenemos aquí, roto. Y en las partes laterales anteriores voy a encontrar la cresta infratemporal, y en la parte más lateral la porción escamosa del hueso temporal, y en la parte posterolateral la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, algunos reparos que yo voy a encontrar que son importantes que reconozcan. Primero son las aperturas nasales posteriores o las coanas. ¿Okay? Tenemos una coana del lado derecho, una coana del lado izquierdo. También hay otras 2 fosas. La fosa pterigoidea, que está formada entre ambas láminas. Hay una lámina medial, lámina lateral de la apófisis pterigoides, y esta es la fosa pterigoidea. Y más profundo de esto yo voy a encontrar una pequeña fosa dentro de la fosa pterigoidea, que es la fosa escafoidea. ¿Okay? ¿Qué más? En la parte posterior también voy a encontrar la porción basilar del hueso occipital.
y algunos agujeros que son importantes que reconozcamos. Antes de hablar de los agujeros, mejor dicho, vamos a hablar primero de algunas estructuras reparos óseos importantes del hueso temporal, que son importantes que los reconozcan. El primero es la apófisis mastoides, que la podemos ver mejor de este lado, y aquí está la apófisis estiloides, que es como un pequeño ganchito que sale del hueso temporal. Entre estos dos yo voy a encontrar un agujero muy importante, que es el agujero estilomastoideo. Acuérdense porque lo encuentro entre los dos reparos óseos del hueso temporal. Estilomastoideo. Y ese es uno de los reparos más importantes. Y luego podemos seguir hablando de agujeros. Al posterolateral, a la lámina lateral de la apófisis pterigoides, yo voy a encontrar este otro agujero que tiene, no sé, una forma oval. No se lo pueden ver, una forma oval, que es el agujero o foramen oval. A través de este va a salir del cráneo el quinto 3 o la rama mandibular del nervio trigémino. Posterior al agujero oval yo voy a encontrar otro agujero que es de menor tamaño y tiene una forma más circular, que es el agujero espinoso. A través del agujero espinoso va a entrar la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar hacia adentro del cráneo para irrigar las meninges. Más medial, digamos posterior a la lámina medial de la apófisis pterigoides, del hueso esfenoides, yo voy a encontrar este otro agujero, que es el agujero rasgado. Este agujero rasgado normalmente está cubierto por fibrocartílago y no presenta ningún elemento que lo atraviese de manera, digamos, bien determinada. Posterolateral al agujero rasgado yo voy a encontrar este otro conducto, es el conducto carotidio. Este conducto carotidio va a básicamente servir de tránsito para la arteria carótida interna junto al plexo carotidio interno, que es un plexo simpático que nace desde la cadena simpática, acompaña a la arteria y entra hacia el cráneo para formar parte del polígono de Willis a través del conducto carotidio. Muy bien. Y por último, posterior al conducto carotidio yo voy a encontrar este otro agujero, que es el agujero yugular. El agujero yugular va a servir de salida para la vena yugular interna, para el nervio espinal, el nervio espinal, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo, a través de este agujero. Ya. Desde esta vista yo puedo aprovechar para ver primero el conducto auditivo externo, la parte ósea, ya que también tiene una parte cartilaginosa, y volteando, viendo la base de cráneo desde esta vista exocranial, voy a encontrar algunas otras estructuras en la parte lateral. Primero la fosa mandibular, que es sobre la cual descansa el cóndilo de la mandíbula, y en la parte posterior, esta parte que está resaltada es la cisura petrotimpánica o cisura de Glaser, sobre la cual va a transitar el nervio cuerda del tímpano, que es rama del séptimo nervio craneal o el nervio facial. En la parte posterior yo voy a encontrar primero el agujero magno, que en realidad acá no se ve muy bien, pero les puedo mostrar acá. El agujero magno, que tiene forma circular, y los dos cóndilos del hueso occipital que se articulan con la primera vértebra cervical. Okay. Quiero usar este modelo para ejemplificar uno de los elementos más importantes a reconocer. Primero, como el cóndilo está aquí, yo voy a tener dos. Primero, el agujero condilio anterior, que lo voy a encontrar a esta altura, anterior al cóndilo del hueso occipital, y voy a ver que este agujero conduce a la vista endocranial, al conducto del hipogloso, ¿okay? A esta altura más o menos. Entonces el conducto del hipogloso lo voy a encontrar anterior al cóndilo del occipital, por eso se le conocía como agujero condilio anterior. También voy a encontrar en la parte posterior un agujero que es inconstante, es el condilio posterior, y la protuberancia occipital externa, que voy a aprovechar para mostrarlo desde este punto, ¿no? Aquí tenemos la protuberancia occipital externa, la línea nucal superior, la línea nucal inferior y la cresta occipital externa. Ya. En la fosa craneal anterior yo voy a encontrar, lo más resaltante primero es esta estructura, que es la apófisis crista galli, que depende del hueso etmoides. Esta apófisis crista galli sirve como punto de inserción para la hoz del cerebro, que es un doblez de meninges que divide ambos lóbulos cerebrales. Profundo a esto yo voy a encontrar una lámina que está atravesada o que tiene muchos poros. Es la lámina cribiforme del hueso etmoides, de vital importancia porque a través de estos van a atravesar los filetes nerviosos del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y en las partes laterales yo voy a encontrar márgenes, una parte del hueso frontal que se relaciona mucho con la cavidad orbitaria, parte del hueso frontal. Y en la parte anterior voy a encontrar la cresta frontal, que en la parte más superior, en el techo, se va a dividir en dos labios para formar el surco del seno sagital superior.
La base de cráneo desde la vista endocranial se va a dividir en 3 fosas. Una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior está dividida de la media por el hueso esfenoides, específicamente las alas menores del hueso esfenoides por la parte superior, y una parte del borde anterior del canal óptico. La parte media va a estar dividida de la parte posterior a través de el borde superior del peñasco del temporal o de la porción petrosa del hueso temporal. Y es importante también reconocer que la fosa anterior y la fosa media están relacionadas con el cerebro, mientras que las fosas posteriores están relacionadas con el cerebelo. A ambos lados del surco para el quiasma óptico yo voy a encontrar el agujero o conducto óptico. Este conducto es importante porque a través de este entra el segundo par craneal o el nervio óptico hacia el cerebro desde la retina, bueno, parte de la retina, del ojo pasa, entra al cráneo, fosa craneal. Y en la parte inferior al agujero óptico voy a encontrar la fisura, lo puedes ver ahí, la fisura orbitaria superior. Esta fisura orbitaria superior está formada entre los espacios entre el ala mayor del esfenoides, que está por aquí, y el ala menor, que está por arriba. A través de esa fisura orbitaria superior va a entrar el nervio oculomotor, el nervio troclear, la rama oftálmica del nervio trigémino y el nervio abducens, ¿no? El 3, 4, quinto 1 y 6. Y además va a entrar la vena oftálmica superior. Y a través del conducto óptico me faltó mencionar que también entra la arteria oftálmica. En la fisura orbitaria superior yo voy a encontrar al agujero redondo. Este agujero redondo sirve para la salida del quinto 2. El quinto 2 es la rama maxilar del nervio trigémino. Lo voy a encontrar justo debajo de la fisura orbitaria superior a la altura del ala mayor del hueso esfenoides. Ya. En la parte posterior yo voy a encontrar este agujero que es importante, es el agujero oval. Vean cómo su forma tiene incluso la forma de un óvalo. A través de este foramen oval va a entrar, va a salir del cráneo para abajo la división mandibular del nervio trigémino, quinto 3. Y posterior al foramen oval vamos a encontrar al agujero espinoso por donde está entrando el hilo verde. El agujero espinoso a través del cual va a entrar al cráneo la arteria meningea. Bien. Una forma de reconocer rápido todos los agujeros es siguiendo una secuencia. Yo puedo ubicar fácilmente la fosa hipoficiaria y el surco del quiasma óptico. A su lado voy a encontrar el conducto óptico. El conducto óptico, y debajo del conducto óptico la fisura orbitaria superior, que no tiene forma de conducto, sino tiene forma como de fisura, como su mismo nombre lo dice. Debajo de la fisura orbitaria superior voy a encontrar el agujero redondo, por donde sale el quinto 2, y posterior al agujero redondo voy a encontrar el foramen oval, primero, el foramen oval que tiene forma de óvalo, y posterior al foramen oval el agujero espinoso. Posteromedial al foramen oval, que lo tenemos aquí, yo voy a encontrar este agujero. Si yo pasara, digamos, de manera vertical, este es el agujero rasgado, que si recuerdan les dije que estaba cubierto por frigocartílago, no hay ningún elemento importante por el cual pase a través de este agujero. Y en la parte más lateral del agujero rasgado yo voy a encontrar el conducto carotidio. Desde la vista endocranial sí están juntos estos dos, están juntos desde la vista endocranial. Sin embargo, el conducto carotidio tiene forma de S dentro de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces no va a salir desde la vista exocranial por abajo, no va a salir al costado del agujero rasgado, sino va a salir más lateral. Y lo podemos comprobar si nosotros volteamos aquí. Vean cómo aquí está el conducto carotidio y aquí está el agujero rasgado. Tiene forma de S. El agujero entra, se va más para el centro y sale más o menos junto al agujero rasgado. Pero recuerden que el agujero rasgado está cubierto por frigocartílago. Y el conducto carotidio sirve para la entrada de la arteria carótida interna, cubierta a su alrededor del plexo carotidio interno, que es un plexo nervioso simpático. Más o menos a la altura del conducto carotidio yo voy a encontrar un hiato, que lo podemos ver acá. Es el hiato para el nervio petroso mayor, y superior al nervio petroso menor. En la fosa craneal posterior, primero yo puedo saber que estoy en la fosa craneal posterior porque aquí está el borde superior del peñasco, que es la división entre fosa craneal media y fosa craneal posterior, además del notable desnivel que se encuentra entre ambas fosas. Yo voy a encontrar primero en todo la porción petrosa del temporal este conducto, que es el conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno sirve para el pasaje de 5 estructuras: el 7,
la raíz sensitiva del 7, que es el 7 bis, el vestíbulo coclear, que es el octavo, y la arteria y vena laberínticas. Esos 5 elementos atraviesan este conducto auditivo interno. Posterior al conducto auditivo interno yo voy a encontrar el agujero yugular. Y este agujero yugular es de vital importancia tenerlo en relación con esta otra estructura, que es el seno sigmoideo. Aquí está el seno sigmoideo, este es el surco del seno transverso, este en realidad es el surco del seno sigmoideo, y va a desembocar a la altura del agujero yugular. ¿Por qué es importante esto? Porque el surco del seno sigmoideo va a recoger la sangre desde la prensa de erófilo, va a recorrer toda la sangre y va a formar la vena yugular interna, la cual va a irse para el cuello y luego para el corazón. Además de la vena yugular interna, va a salir por ahí el 9, 10 y el 11, es decir, el glosofaringio, el vago y el nervio accesorio o espinal. Los últimos 2 elementos que voy a encontrar en la fosa craneal posterior es primero este elemento que se encuentra justo al costado de este gran agujero, el foramen magno, es el conducto del hipogloso. El conducto del hipogloso, que obviamente sirve para el pasaje del nervio hipogloso, que está encargado de la movilidad, de la inervación motora de la lengua. Y el otro que ya lo había mencionado es el foramen magno. Este foramen magno es importante porque a través de este va a pasar la médula oblongada, el bulbo raquídeo. También vamos a encontrar el ascenso, la entrada al cráneo de las 2 arterias vertebrales, derecha e izquierda. Vamos a encontrar también una arteria espinal anterior, 2 arterias espinales posteriores y además la entrada del nervio espinal, nervio accesorio, especialmente de la raíz espinal del nervio accesorio. ¿Okay? Va a entrar hacia el cerebro y luego va a salir a través del agujero yugular. Ok, por último les traje un par de explicaciones que sí en algún momento lo van a ver, pero bueno, antes vamos a regresar a la introducción y vamos a ver bien esta parte, ¿no? Los huesos planos del cráneo van a estar compuestos en su parte externa por una tabla externa, en su parte interna por una tabla interna, y entre estos el diploide, que es un hueso trabecular, donde hay muy poca cantidad de médula ósea, en realidad. Entonces hay una enfermedad específica que es la beta-talasemia, en la cual las cadenas de hemoglobina no se forman de manera correcta. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a estar anémico, el riñón en general, en especial, va a detectar esa hipoxia y va a secretar eritropoyetina, lo que va a hiperplasiar la médula ósea y va a generar que ese diploide que habíamos visto empiece a formar proyecciones que van perpendicular hacia la tabla externa y por eso forma este clásico signo de pelo en punta que se ve en beta-talasemia. Y la última aplicación clínica que les quería traer es una fractura del terion, que en realidad ya lo había mencionado, ¿no? Pero el terion está muy relacionado con la arteria meningia media, que es rama de la arteria maxilar. Una arteria meningia media se divide en una parte anterior, una parte anterior y una parte posterior, y la parte anterior está relacionada con el terion. Cuando una persona recibe un golpe a esa altura, va a formar un hematoma, una colección de sangre por encima de la dura madre, ¿no? Ya lo hablamos adelante, ¿no? Pero va a generar básicamente una forma como biconvexa, a diferencia de un hematoma subdural que hace una forma como media luna. ¿Okay? Pero más o menos como para que vayan fijando esos conceptos y relacionen bastante con lo que han visto en este momento. Esta es la bibliografía que usé para el desarrollo de la clase y me ayudaría mucho llenando la encuesta. Y nada, espero que les vaya muy bien en su estudio, chicos, y muchas gracias por la atención.